Cuentan que la Pascualita era la hija de una costurera que se dedicaba a confeccionar vestidos de novia. Según se sabe, en la época decían que quien utilizara uno de esos vestidos probados por la muchacha sería feliz. Todo marchaba muy bien para la joven muchacha, hasta que por fin llegó el día de su boda. Ese día iba a ser el mejor en la vida de Pascualita, pero quiso el destino que fuera todo lo contrario. Apenas Pascualita se probó el vestido, fue picada por un animal venenoso que estaba escondido entre el vestido, por lo que la Pascualita murió casi al instante. Pero su historia no termina ahí. La madre de la joven pensó que su hija era tan hermosa que merecía ser exhibida. Por eso mandó a que embalsamaran a Pascualita para que pudiera ser admirada en la posteridad. Hoy en día, en la ciudad de Chihuahua, en México, existe una tienda que posee un maniquí, que dicen es el cadáver embalsamado de Pascualita. Pero además los que lo han visitado de cerca aseguran que este maniquí se mueve, que gira la cabeza para ver a las personas pasar y que hasta cambia de posición por las noches. Si algún día vas a Chihuahua y quisieras visitar a la Pascualita, puedes visitar la avenida Ocampo, donde la luz brillante de un escaparate en la esquina con la calle Victoria atraerá tu atención y te invitará a averiguar lo que allí se expone. Probablemente, cuando mires tras el cristal encontrarás un maniquí vestido de novia. Una extraña sensación te invadirá y te quedarás contemplando durante largo tiempo hasta el más mínimo detalle de sus facciones. Inclusive, como a muchos les ha pasado, puede que mientras mires sus manos o detalles del vestido, alcances a ver de reojo que la Pascualita ha movido su cabeza, sus ojos, su boca o cualquier otra cosa, con tal de hacerte entrar en duda. Tras dudar unos segundos, sonreirás imaginando que todo ha sido fruto de tu imaginación. Y de nuevo emprenderás tu camino, pero sin quitarte esa espina que te dice que el maniquí se movió. Puede ser que esa misma noche, al acostarte y volver a recordar lo sucedido, te vuelvan a saltar las dudas y te sorprendas al recordar que al marcharte de ahí, el maniquí sonreía, cosa que no hacía cuando llegaste. Si te sucede así, considérate con suerte, porque no a todo el mundo le sonríe la Pascualita. La leyenda de Pascualita o la Chonita se ha ganado con el paso de las décadas el estar en los primeros puestos del imaginario colectivo y legendario de México. Como toda buena leyenda que se aprecie, su origen es un tanto confuso y sus ramificaciones son muchas y variadas. En su base, podemos contar que la Pascualita está en el aparador de La Popular, que se considera la mejor tienda de vestidos de novia en Chihuahua. Desde el 25 de marzo de 1930, el maniquí fue traído de Francia, comprado por la dueña del negocio, la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez. Desde el primer día, todo aquel que pasaba ante el aparador de La Popular se quedaba maravillado por la belleza del maniquí, que no tardó en tener nombre propio. La dueña la nombró Chonita, porque había llegado a la tienda el día de la encarnación. Pero el populacho tenía más fuerza y acabó por ser conocida como el nombre de su dueña, Pascualita. Se puede leer que el maniquí tenía un gran parecido con su dueña y de ahí el apodo.
La cuestión es que el maniquí se convirtió en una especie de ícono, teniendo en cuenta que los maniquíes de la época poco o nada tenían que ver con realizado con sumo cuidado con cera, ojos de cristal y pelo de verdad insertado de forma artesanal. No es de extrañar que se le otorgara el título de la novia más bonita de Chihuahua, título que continúa ostentando hoy en día. Hasta aquí, todo entra dentro de lo normal y lógico, pero en algún momento en concreto que podríamos situar en la década de los 60, comienzan a circular rumores en Chihuahua sobre Pascualita, que van más allá de su belleza. Unos dicen que la han visto moverse, otros que mientras la contemplaban ella sonrió e incluso se escuchan rumores de que durante la noche Pascualita baja de su peana y se pasea en el interior de la tienda, quizás buscando vestidos más bonitos que lucir. Estos rumores van a más cuando fallece su dueña, en 1967. Entonces son muchos los que aseguran que su espíritu queda encerrado en su querido maniquí y ahí sigue desde entonces, mostrándose solo en contadas y sutiles ocasiones. Lejos de caer en el olvido, la leyenda de Pascualita continúa tan viva como el primer día. Los reportes de gente que asegura ver sus gestos y sus movimientos continúan hoy en día. Una mujer recibió una bala en la calle justo delante de ella y aseguró que fue ella, la Pascualita, quien la salvó de la muerte. Y como agradecimiento le enciende velas periódicamente desde entonces. Otros, enamorados quizás del maniquí, contratan a músicos para que la ronden y no se sienta sola. Otra versión de la leyenda no menos interesante cuenta que la hija de la Pascualita falleció el día de la boda, justo cuando se encontraba ante el altar, y que la madre, dolida y apenada por la pérdida, decidió embalsamar el cadáver, vestirlo de novia y tenerlo siempre junto a ella. Esta versión es poco creíble, sobre todo por el hecho del embalsamamiento. El maniquí, que en sus mejores tiempos llegaba a congregar a grandes cantidades de público ante la tienda, parece que también fue revisado por las autoridades. Supongamos que por aquello de la ilegalidad de tener a un muerto en un escaparate, el veredicto, sin embargo, fue negativo. Cera y plástico, fue lo que dijeron. La cuestión es que todos los dueños de la Popular han guardado celosamente el secreto de su maniquí, Pascualita, y que el único milagro comprobado son los beneficios que desde hace muchas décadas le ha reportado, ya que el vestido más vendido de la tienda siempre es el que luce la Pascualita, pues se dice que la novia que se casa con ese vestido tiene asegurado un porvenir feliz y sin apuros. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda de la Pascualita, el maniquí viviente de Chihuahua. Si te ha gustado el video, por favor compártelo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales preferidas. Pronto llegaremos a los 500,000 suscriptores y me encantaría que tú y ellos formasen parte de la odisea. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Si ya estás suscrito, te invito entonces a que participes con los demás en los comentarios. Puedes opinar sobre el video e inclusive sugerir nuevos temas. Eso es todo. Yo soy el documentalista. Gracias y hasta la próxima.